Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira, a través del 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe y la producción de la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por sintonizarnos esta noche. Bueno, qué duda cabe que estas últimas semanas hemos tenido en lo que respecta al día a día del gobierno, muchas sorpresas desagradables, no solo por las elecciones que ha hecho el señor Castillo de su gabinete de ministros, sino también por la parsimonia con la que la oposición o las instituciones e incluso la ciudadanía vienen aceptando una serie de imposiciones que no deberíamos aceptar, dado que, como ustedes deben saber, o al menos la mayoría, este es un país que ha sufrido muchísimo durante más de 10 años por el embate del terrorismo, y sin embargo vemos que ahora, 20 años después, nos encontramos con un panorama tan sombrío que para muchos de nosotros, o a la mayoría de nosotros, debería asustarnos. Entonces, para conversar sobre por qué hemos llegado a esta situación, por qué nos encontramos en este momento a merced y gobernados por, parece, Sendero Luminoso, hemos invitado a Enrique Valderrama. Él es columnista del diario Expreso, director del portal Punto de Encuentro y miembro de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Buenas noches, estimada Úrsula. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en 91.9 Radio con Fe. Gracias, Enrique. Como comentaba al principio, es extraño, por decirlo menos, que la ciudadanía, los peruanos, aceptemos un gobierno donde hay personas indicadas de senderistas. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? ¿Por qué hemos llegado a una situación en la que es aceptable tener un presidente con vínculos con el Movadef, con el CONARESUTE e incluso ministros que hacen apología al terrorismo o que han incluso perpetrado actos terroristas? Bueno, primero que hay que tener en cuenta que hay una lectura político-social del país en general que no está siendo llevada a cabo, me parece, de parte del Parlamento y de algunos analistas, porque una cuestión es Lima y otra cosa es las regiones, como salió un estudio hace no mucho, me parece que de apoyo, y otra cosa es las regiones hegemónicamente andinas, como ellos mismos han llamado. Respecto al primer grupo, creo que había una preocupación sumamente mayoritaria respecto a la vinculación de los elementos en entonces el Partido Perú Libre, sus candidatos, sus voceros, con el Movadef, con Sendero Luminoso. Pero en las otras dos zonas, sin duda, esto por lo menos se ponía en duda. Parecía argumentarse desde ese punto de vista que más bien era una campaña de parte de los opositores o de la derecha, supuestamente, para desprestigiar al profesor. Muy bien. Una vez en Palacio de Gobierno ya ha habido una gran traición o una estafa aparente. Yo creo que no ha habido ninguna traición ni ninguna estafa, porque creo que Castillo ha dicho sus intenciones desde el inicio y ha mostrado a su equipo desde el inicio, todos bastante cuestionados, muchos de ellos vinculados con el senderismo. Por lo tanto, pero esta gente del interior del país y sobre todo de las zonas andinas, sí creo que se pueden empezar a sentir de un modo u otro estafados, porque ellos han votado por una agenda de cambio. Y ya vamos casi 2 meses ya y no se evidencia en absoluto ningún ánimo de reforma concreta y viable para el país. Más bien lo que están notando los hogares populares y que Castillo lo que ha significado es que le quiten 2 panes de la mesa. Lo que ha significado Castillo es que la gente se complique aún más para conseguir aceite, para conseguir pollo, que el combustible suba, a pesar que ahora sí han tomado alguna medida, que veremos hasta cuánto dura y hasta cuánto sea sostenible. Y sobre todo para la zona agrícola, Castillo lo único que ha significado y su falsa reforma agraria ha sido que el precio de la urea se duplique. Por lo tanto, la producción popular agrícola se ha encarecido, por lo tanto la gente del campo hoy día es más pobre. Por eso quería puntualizar primero este asunto de que no es que necesariamente los que hayan votado sabiendo que Castillo de alguna u otra manera representaba el hecho de que Sendero esté en Palacio. Ha habido también, Úrsula, creo, una estafa a un sector de la población lamentablemente desinformado. Así es. Claro, había muchas voces comentando
advirtiendo de por ejemplo, las relaciones de Castillo y el mismo Castillo, ¿no? Que ya todos sabíamos que estaba vinculado al CONARESUT, sus reuniones con Movadef, pero claro, como tú dices, hay muchas personas a las que no les llega esa información o que simplemente la recibe y dice, no, el terrorismo está muerto, no terruqueen, ¿no? Esa palabrita que tanto le gusta a un sector de la izquierda, no terruquees, no todos son terrucos, no todos son terroristas. Y ese no terruquees es una narrativa que nos han impuesto, ¿no? Para quitarle el verdadero nombre, para quitarle el verdadero sentido a lo que estas personas hacen y han venido haciendo durante todo este tiempo. Porque, ojo, en el programa pasado yo traté también sobre este tema, pero creo que es importante profundizar en él porque estamos cometiendo errores y venimos cometiendo errores desde hace muchos años, desde que se derrotó al terrorismo y luego no se siguió un plan para continuar, para terminar con lo que queda todavía, por ejemplo, en el BRAEM y sobre todo en la parte ideológica, porque esa parte es donde nos están ganando. ¿Qué han hecho ellos que no hemos hecho nosotros? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación que no hace que sus profesores o que no incluye en la currícula un espacio para hablar sobre el terrorismo, para hablar sobre los años del terror? ¿Cómo puede ser que la gente que está en secundaria en ese momento o que acaba de salir del colegio no reconozca a Abimael Guzmán en una foto? Bueno, tendríamos que incluso hablar de otras cosas, Úrsula, respecto a ese punto, porque ¿cómo es posible, tú dices, que no se modifique la currícula escolar? Muy bien, yo te iría más allá. ¿Cómo es posible que maestros fácilmente rastreables, cercanos a las ideas del que dicen el presidente Gonzalo, sean profesores de clase? Empecemos un poco por ahí. Y yo creo que hay una responsabilidad compartida de la sociedad civil, naturalmente, los partidos políticos, incluso los gremios sindicales que no siendo ni de derecha ni de centro, siendo de izquierda marxista, no son pues senderistas. Hablo concretamente del control absoluto que ha tenido Patria Roja en las últimas décadas del Magisterio Nacional y que realmente, a pesar de su prédica incendiaria o inflamada, han terminado siendo siempre, toda la vida, serviles al poder de turno, y eso se evidenció en 2017, cuando el magisterio tenía una agenda social concreta, quizás exagerada, pero concreta. Patria Roja negocia con Kuczynski, con Martens, y al final Castillo aprovecha eso, el CONARE aprovecha eso y dice, no, ellos no representan a nadie, y sacaron miles de profesores a las calles, y ahí nace la figura de Pedro Castillo, con la complacencia torpe de Kuczynski, de Marilu Martens y de varios congresistas que lo paseaban por varias dependencias del Estado. Por eso creo que es importante señalar eso. Y es importante señalar algo que dijo muy bien ayer el periodista Iván Arenas en un evento que hicimos, el día martes o miércoles, un evento que hicimos sobre el tema de Sendero, cuando él decía que había que disputar la narrativa, que había que disputar la historia, y eso me parece importante. Creo que es una tarea de los partidos políticos, es una tarea de la sociedad civil, pero también es tarea, y hay que establecer responsabilidades en la Academia Nacional también. Yo creo que la inmensa cantidad de catedráticos de las universidades, de profesores de escuela, no están con este pensamiento, pero los otros son una minoría organizada frente a una mayoría silente. Creo que es hora de despertar y organizar a esta mayoría democrática en estos espacios. Es importante, como mencionaste hace un momento, establecer responsabilidades, ¿no? Porque este es un momento de la historia en el que nos vemos al borde del abismo. Eso es algo que muchas personas vienen advirtiendo hace algunos años y que no se tomó en cuenta. Y hoy ya nos vemos en ese caso, porque ya tenemos a Pedro Castillo como jefe de Estado, ya tenemos a un ministro como Maraví, ya tenemos a un premier como Guido Bellido. Entonces, Sendero ya está en Palacio. ¿Qué duda cabe? ¿Qué estamos esperando? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Quiénes le fueron funcionales a estas personas para que nuevamente el terror se instaure? Porque, ojo, esta no es una ideología tranquila, no es una ideología de gente que quiere, que es democrática o que quiere conversar, que quiere pactar. No, esta es una ideología extremista de gente sumamente violenta que muchos
han olvidado los destrozos que causaron en el país, y de eso quiero conversar después, pero ¿quiénes son los responsables y por qué crees tú que nos han llevado a esta situación? Mira, te voy a decir algo muy concreto. Los responsables de la aparición en clave de guerra popular, es decir, en el uso sistemático de la violencia y el terror en los años 80, y los responsables de que finalmente hayan ganado una elección, es decir, la vía electoral, son los mismos. Recuerda que toda la prédica de la izquierda marxista de los años 60, 70, desde antes incluso, ellos hablaban no descartaban la violencia como una alternativa política. Muy curioso, porque siempre predicaron esto durante años y nunca lo hacían, evidentemente porque la mayoría pues eran izquierdistas de élite, ¿no? Preferían hacer la revolución en Café de San Isidro, pero tenían esa prédica, insistían con esa prédica, con ese discurso, hasta que vino un grupo que sí la hizo de verdad. La única diferencia entre estas izquierdas, sobre todo en la emergencia del tema de la violencia terrorista inicial, ¿no? Física, digamos, la diferencia única en ese momento fue que uno hizo lo que decía y los otros simplemente era una falsa prédica para negociar cuotas de poder o para entrar al Congreso. Los otros sí ejecutaron los planes. Tan es así que muchos exigían, incluso en el Parlamento, hubo una sección aliada y funcional a El Sendero Luminoso y el MRTA, que decían que había que negociar o conversar con los alzados en armas. Por lo tanto, ves una complacencia clara. Y ahora, y esto es muy curioso, porque Perú Libre, y no solamente en su dimensión filosenderista, sino en algunos otros temas, es absolutamente contrario, retardatario, yo diría premoderno, respecto a la prédica que la izquierda elitista, fundamentalmente Sadini-Sidrin, estructurada orgánicamente a través de ONGs, ha tenido en los últimos años. Que ellos han hablado básicamente del empoderamiento de la mujer, del tema del matrimonio igualitario, del enfoque de género, y esta izquierda, del aborto, y esta izquierda de Perú Libre, filosenderista, está absolutamente en contra de todos esos temas, prácticamente. Es decir, no admiten ni siquiera el diálogo. No solamente no suscriben estos temas que pueden ser debatibles, sino que abiertamente son misóginos y son homofóbicos, absolutamente. Por lo tanto, y esto lo quiero resaltar, Salomón Lerner, Verónica Mendoza, son traidores a la agenda que dicen defender, a la agenda moderna, progresista, de la cual han vivido políticamente en los últimos años. Y en la segunda vuelta, solamente por el odio a Keiko Fujimori, han decidido arriar banderas y entregarse a las hordas que hoy día ocupan Palacio de Gobierno. Ellos son los responsables de esta situación porque, dicho sea de paso, según el conteo y la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, evidentemente, Castillo solamente ha ganado por 44.000 votos, se supone. Eso es bastante controvertido. Pero asumiendo que fuera así, más responsabilidad todavía, porque lógicamente la fuerza de esta izquierda elitista limeña hubiera sido suficiente para revertir esos 44.000 votos cuando menos. Es culpa de ellos lo que vivimos el día de hoy fundamentalmente. Luego hay otras responsabilidades que analizar sin duda. Y la derecha es responsable también. Pero los primeros responsables son esta gente que lamentablemente ha decidido traicionar sus propios ideales. Eso está claro. ¿Qué ha pasado con nosotros, con el ciudadano común, ¿no? Que vivió, por ejemplo, los asesinatos o el atentado de Tarata, o que recuerda lo de el bombardeo o la bomba en el bus de los Húsares de Junín, que sabe del Canal 2, o sea, solamente por nombrarte lo que ha pasado en Lima, ¿no? Porque si nos vamos un poquito más allá, la gente no sabe, no conoce, ni aquí, ni en el resto, ni en Lima, ni en el resto del país, cuál fue la magnitud del problema senderista, ¿no? Porque, por ejemplo, conversábamos el otro día acerca de la matanza de Soras, claro, por ejemplo, terrible, o del genocidio, porque eso no tiene otro nombre, del genocidio perpetrado contra los ayánicas, gente que aún al día de hoy sigue secuestrada en las profundidades de la selva del Braem. Entonces, ¿qué ha pasado con el peruano?
¿no? Con la gente común y corriente, con el ciudadano que primero se olvida de lo que pasó a la vuelta de su casa y segundo le cierra los ojos a lo que sucede en otros lugares del país, porque el que está en la sierra no se interesa por lo que pasa en Lima, el que está en Lima por la sierra y el que está en la sierra por la selva y así. Entonces no estamos interconectados, no sabemos qué le pasó al compatriota de Ayacucho o de Cusco o de Huancavelica o de la selva. Bueno, es una cuestión también que tiene connotaciones históricas, el tema del Alto General, es una cosa muy compleja, pero creo que en el escenario mismo de lo que vivimos en aquel momento tan contundentemente duro, lo que tenemos que recordar es que el Perú popular fue el que derrotó fundamentalmente a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso cae fundamentalmente por dos cuestiones básicas. La primera, por armar a las rondas campesinas, y en segundo lugar, por crear el Grupo Especial de Inteligencia, el GI, que empieza a trabajar ya de manera científica sobre el asunto. El presidente Belaúnde, un demócrata que duda cabe, pero no tuvo ningún tipo de medida concreta para enfrentar una cuestión como esta. Segunda vez que le pasó, en realidad, bueno, recordemos las guerrillas del 65 también. En fin, estas dos cuestiones fundamentales, una es un aporte del Estado, básicamente, pero la otra fundamental, en alianza con el Estado, porque quiero recordar aquí que eso se dio con crítica de los militares. El presidente Alan García entrega 100 fusiles al comandante Huayhuaco, Rondero, que es donde se inicia la cooperación entre el Estado y las rondas campesinas, y son las rondas las que hacen quebrar la estrategia de Gonzalo, que evidentemente es parte de la estrategia modista del campo a la ciudad. Prácticamente son expulsados del campo y tienen que entrar a la ciudad, y es ahí donde Lima empieza a vivir de manera más intensa, además, los horrores que ya venía viviendo el interior del país. De alguna u otra manera, Lima, lamentablemente, vivimos de una forma u otra de espaldas siempre a estos acontecimientos, y la elección, paréntesis, de la segunda vuelta del 2021, lamentablemente es parte también de eso. Lo ha demostrado. Porque algunos dicen, esto es una cuestión de ricos contra pobres. Y yo estoy absolutamente en contra de esa narrativa, porque yo estoy convencido que gente millonaria de Cusco, de Puno, de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, ha votado por Pedro Castillo. Gente con mucho dinero. Esto ha sido una elección, para el que quiera darse cuenta, de Lima contra las regiones. Y esa es la narrativa que ahora tenemos que quebrar. Si no, ya sabemos lo que pasa cuando la Lima metropolitana se divorcia de alguna manera del interior del país. Por lo tanto, considero que hay que revisar esto de manera muy, muy exhaustiva, pero sobre todo dar la batalla política. Y la batalla política empieza por admitir que Abimael, estando muerto, Sendero Luminoso finalmente está en Palacio de Gobierno. Así es. Ha muerto el líder, pero no ha muerto la ideología, y tampoco se ha terminado el senderismo. ¿Qué papel crees que jugó la Comisión de la Verdad de la Reconciliación luego de la caída del terrorismo, dado que, por ejemplo, no ha recogido? La semana pasada tuve invitada a una persona cuyo padre, policía, fue asesinado en esta lucha contra el terrorismo, y ella me comentaba que que la CBR no se comunicó nunca con su familia. Lo mismo ha sucedido en las comunidades ayánicas. No han recogido esos relatos, no han recogido esa información. Entonces, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, yo creo que ahí empieza la narrativa del terrorismo. Yo creo que ahí empieza, porque se crea una comisión que te dice, he hecho una investigación, que fue una investigación a medias, por lo que ya sabemos, he hecho una investigación y esos son los resultados, ¿no? Casi 70.000 personas asesinadas, de las cuales nada más el 54% fue por Sendero Luminoso y el MRTA, entonces el resto lo arrogan a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales. Entonces, que si ellos no han hecho una investigación prolija, ¿cómo podemos creer en los datos que nos lanzan, primero? Y segundo, ¿cuál es la
la intencionalidad ahí? ¿Por qué no nos han hablado de los Ayánicas? ¿Por qué no nos han hablado de Lucanamarca? Que mucha gente, o de Soras, o de muchos lugares que han sido... que son conocidos por una o dos acciones de los que supuestamente son responsables el ejército o la policía, pero no nos hablan de todas las matanzas que hubo antes contra comuneros, contra campesinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué empieza la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación con una narrativa que va en contra de los intereses del país? Bueno, hay varias cuestiones que señalas. Es una pregunta bastante compleja, pero diré primero que muy curioso que la gente que ha votado en la segunda vuelta dentro de este grupo del cual hacía referencia, de Salomón Lerner, de Verónica Mendoza, por Pedro Castillo, no solamente haya votado por gente que está aliada o está en funcional a la estrategia filosenderista, que es homofóbica, que es machista, y que además tiene en su haber prácticamente la liquidación de comunidades originarias, que es todo el mensaje progresista, digamos, de la modernidad, supuestamente. Y han convivido y quieren cohabitar en el gobierno, porque les han dado muy pocos espacios, con esta gente. Bueno, me parece sumamente terrible. Ahora, lo que tú dices respecto a el tema de la CBR, mira, venía un impulso muy fuerte de parte de construir de alguna manera un relato nacional sobre lo que ocurrió en la época del terrorismo. Y además veníamos con el impulso de haber justamente terminado con el gobierno de Fujimori, con la dictadura fujimorista. Y eso llevó a que los partidos políticos democráticos, y en particular, y esto es una autocrítica, el APRA, partido del cual soy miembro de la Comisión Política, aceptase participar de lo que se construyó alrededor de la Comisión de la Verdad. Hicimos nuestras críticas, naturalmente, empezando por la conformación de la misma, que no tenía en cuenta, por ejemplo, a la familia militar y su punto de vista, una cuestión terrible. Pero viendo la conformación y viendo lo que sucedió después, incluso habiendo aportado como estuvo bien que aportáramos, creo que no debimos en lo sucesivo reivindicar sus conclusiones. Creo que ahí cometimos un error, y creo que ese error se basa en el hecho de venir juntos en un impulso de búsqueda de la democracia frente a la dictadura fujimorista, lo cual nos llevó de alguna manera en esa misma ola, en esa misma perspectiva, claro. Y fue un error. Lógica, es muy fácil ser general después de la batalla, pero creo que esa es una de las cosas que debemos revisar, y estamos a tiempo, porque creo que se intenta imponer una memoria única, y lo que yo creo que hay que hacer es de alguna manera consensuar las diferentes memorias que existen en el país. Yo saludo que el lugar de la memoria haya retrocedido del veto inicial que le dio al documental Aprista 1214 y lo vaya a transmitir, o lo haya transmitido ya hace un par de horas. Creo que ese es un avance importante. Ojalá que en la siguiente tenga mucha más amplitud desde el inicio y no haya necesidad de hacer un escándalo en las redes sociales, que un canal de televisión lo pase para que ellos acepten pasarlo por sus plataformas, ¿no? Así es. Y hay que tener en cuenta que este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, ¿no? Es un esfuerzo que nos corresponde a todos los peruanos, que tenemos que mirar al costado, pero también tenemos que mirar a nuestra historia, darnos cuenta de los errores que cometimos para no volver a caer en ese problema, ¿no? Yo quiero hacer un último apunte, porque me parece interesante lo que comentaste, ¿no? Sobre la izquierda que depone pues sus banderas para ser funcional a este gobierno y continuar con sus cuotas de poder, ¿no? Por ejemplo, y esto es algo que quiero que conozcan las personas que nos están viendo o escuchando, ellos dicen luchar en las comunidades nativas, ¿no? Por los nativos, por los que pelean por el medio ambiente, por los líderes, ¿no? Sobre todo los líderes de las comunidades nativas. Estuvieron en contra de él, quisieron que firmáramos el Tratado de Escazú por esa razón. Y sin embargo, no hablan, nunca comentan acerca de todas las comunidades que desaparecieron, aproximadamente 40 comunidades nativas, entre ayánicas, nomasiguengas, que desaparecieron a causa del terrorismo. Nadie habla de eso. Nadie habla de que esas comunidades nativas siguen secuestradas por el terrorismo en este momento. Entonces, claro,
para Escazú todo, sí, pelearon para Escazú, insistieron con Escazú, pero con la bandera de las comunidades nativas, pero finalmente vemos que no es como lo pintan. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti, Enrique, por habernos acompañado. Gracias, Úrsula. Ya saben, amigos, en el 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Nos vemos la próxima semana.